En este video hablaremos sobre la cultura en el Porfiriato, específicamente de la arquitectura, fotografía, cine, gastronomía y pintura. Durante el tiempo de gobierno del presidente Porfirio Díaz, se trató de reflejar avance y modernidad, por lo que se dio actualización a la infraestructura productiva, tales como caminos, ferrocarriles y puertos, propiciando así la entrada de capital extranjero. Durante esta tendencia se combinaron lenguajes y se dio origen a distintos estilos arquitectónicos, reproduciendo los modelos de países europeos como Italia, Francia e Inglaterra. Se importaron técnicas constructivas y materiales europeos, se utilizó el fierro laminado en columnas y viguetas, evocando a la revolución industrial del siglo XIX. Se tiene la técnica del esqueleto de hierro también. Se usaron bóvedas catalanas y entarimados de madera sobre marcos metálicos. Utilizaron recubrimientos y acabados de mármoles italianos, granitos nórdicos, bronces y también vidrios. Para lograr esta revolución arquitectónica, el presidente Porfirio Díaz contrató a arquitectos de origen francés e italiano, como Adamo Boari y Émile Bernard, quienes fueron los responsables de las obras arquitectónicas más importantes de su gobierno, mismas que caracterizaron a toda la época. De entre las obras que hubo en el mandato de Porfirio Díaz, hay algunas que en la actualidad se consideran joyas arquitectónicas, puesto que aún conservan esplendor y belleza. Tales obras como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, el Templo Expiatorio y el Teatro Juárez son algunas de ellas. A continuación hablaremos más a detalle sobre algunas de estas. Palacio de Correos. El Palacio de Correos fue construido por el arquitecto Adamo Boari en colaboración con el ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Esto a finales del siglo XIX, puesto que por ese tiempo aumentó considerablemente el movimiento de correspondencia en el país y con ello crecieron las necesidades de espacio y funcionalidad en el servicio postal, por lo que en 1900 comenzó a gestarse este proyecto en la calle Tacuba de la actual Ciudad de México. Su estilo arquitectónico era isabelino, un español antiguo anterior a la época de la conquista. Su construcción tardó más de 5 años de trabajo, por lo que fue inaugurado el 17 de febrero de 1907 por el presidente Porfirio Díaz. Su costo total fue de 2.921.000 pesos de aquella época. Posteriormente fue declarado Monumento Artístico de la Nación en el Diario Oficial, Bellas Artes. Este palacio fue encargado para celebrar el centenario del inicio de la independencia de México. El presidente Porfirio dejó la tarea a arquitectos como Adamo Boari, quien además construyó el Palacio de Correos, y al arquitecto Federico Mariscal, así como al ingeniero William H. Birkmayer. Su estilo fue de Art Nouveau y Art Deco, caracterizado por la suavidad de las curvas y una exaltación de la mitología y elementos de la naturaleza. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez. Sus esculturas externas fueron elaboradas con mármol de Carrara. Es actualmente uno de los principales recintos culturales del país. A la Revolución. Para conmemorar el centenario de la independencia en 1910, Porfirio Díaz convocó a un concurso internacional para la realización del proyecto de la sede de cámaras de diputados y senadores, el cual tenía planeado ser uno de los más grandes y lujosos del mundo, con más de 14.000 metros cuadrados en su construcción. Este edificio comenzó su construcción en 1906 a manos del arquitecto francés Émile Bernard, quien concibió este edificio con la estética europea neoclásica, asentando en una masiva estructura metálica y tecnología de vanguardia para su cimentación. Pero el movimiento revolucionario y desvío de fondos para combatirlo provocaron que este proyecto fuera suspendido en 1912, quedando en su abandono su esqueleto metálico que ya estaba colocado. Dado que se mandó a realizar varias esculturas para la construcción de este palacio, estas tuvieron que ser dispersadas por varios puntos de la ciudad, tales como Bellas Artes y el Bosque de Chapultepec. En 1933, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia rescató la obra de Bernard y reinterpretó su estructura y espacios para darle un nuevo significado. En 1936 se constituyó como un mausoleo y figuras importantes que representan los ideales revolucionarios yacen en las criptas colocadas debajo de cada uno de los pilares. Esta obra quedó concluida en 1938, por lo que también fue concebido como un mirador que permaneció abierto durante 3 décadas. Yo les voy a hablar de la fotografía y la pintura. En la fotografía durante el Porfiriato podemos encontrar fotos que pretenden mostrarnos un México como partícipe del proceso de modernización. Estas imágenes proponen una visión fragmentada y exaltada del régimen de Porfirio Díaz, también de la modernidad, del progreso y de las condiciones económicas del país. Las fotografías se difundían por medio de postales, revistas ilustradas, periódicos y álbumes familiares, y construyeron los inicios de una modernidad visual, la cual dejaba de lado a los referentes pictóricos antiguos para después inaugurar lo que se conocería como fotoperiodismo, que son imágenes instantáneas
instantáneas y servirían para documentar una realidad. Las primeras cámaras del fotoperiodismo eran más ligeras que las usadas en los estudios fotográficos y eran llamadas reflex. Estas facilitaban mucho la actividad diaria de los fotoperiodistas, ya que mostraban una imagen idéntica a la del encuadre del objetivo, y esto lo hacían por medio de un espejo inclinado a 45 grados que era colocado detrás del lente. Otro modelo muy común fue la cámara de vistas, en la cual el fotógrafo no podía encuadrar en el momento exacto del disparo, entonces tenía que hacerlo previamente colocándose una tela oscura en la cabeza y así poder ver la imagen invertida en un cristal para después tomar la fotografía. La fotografía en la prensa también implicó un trance de lo privado a lo público, pues los fotoperiodistas buscaban que sus imágenes se publicaran en periódicos o seminarios y por consecuente serían vistas por casi todas las personas, así que las imágenes fotográficas pasaron de los álbumes familiares a los periódicos. Por último, los fotoperiodistas buscaban intereses personales también, y lo hacían fotografiando escenas de batallas, acontecimientos y personajes muy importantes, esto para poder comercializarlo y hacerse publicidad e incluso incrementar el precio de sus productos. Y ahora les voy a hablar de la pintura. La pintura en el Porfiriato se vio muy influenciada por movimientos europeos, especialmente de Francia, y se caracterizaba por tratar de temas religiosos y nacionalistas. Algunos de los pintores más famosos fueron Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón, pero el más importante de todos fue José María Velasco, y su tema principal fue la representación del Valle de México. Sus cuadros más famosos son La Flor en el Valle de México, la Catedral de Oaxaca, la Plaza de San Jacinto, etc. Este pintor fue muy popular ya que nunca plasmó en sus cuadros la miseria, el hambre y la injusticia de México, y de hecho recibió la medalla de la Exposición Universal de París con la pintura del Valle de México. El reconocimiento que se le dio en Francia fue gracias al apoyo que le brindó el presidente Porfirio Díaz. Y por último, me gustaría recalcar que la pintura del siglo XIX tuvo una influencia romántica muy marcada, pues los paisajes y los retratos fueron la mayor expresión de esta época. Antes que nada, una pequeña introducción para el cine. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière estaban listos para la primera exhibición de su invento, el cinematógrafo, que es un aparato que permitía la grabación y proyección de películas. Su invento fue famoso y reconocido en varios países, lo que les permitió viajar por el mundo filmando cosas interesantes tales como países, costumbres, políticos y otras cosas. Pero en México no había ninguna expectativa porque la prensa no comentó la exhibición de los hermanos. La primera función de cine en México fue en 1896. Porfirio Díaz recibió a Fernand von Bernard y Gabriel Beire el 6 de agosto en el castillo de Chapultepec, quienes fueron enviados por los hermanos Lumière para promocionar el cinematógrafo en América. La función fue privada, siendo los únicos espectadores Porfirio Díaz, su familia y su gabinete. En esta sesión se proyectaron todas las tomas filmadas por los hermanos Lumière en 1895. Días después, estas tomas se proyectaron públicamente en la droguería Plateros, que años más tarde sería una de las primeras salas de cine en México, cuyos boletos para verla costaban 50 centavos de forma normal y $1 para la aristocracia. En ese mismo mes de agosto, se proyectaron las películas La llegada del tren y La salida de los obreros de la fábrica. La llegada del cine a México ayudó a que se enriqueciera la diversión pública debido a que éstas escaseaban. Había problemas en la sociedad como el alcoholismo o los suicidios ocasionados por el tedio y la monotonía en la vida durante el Porfiriato. Después de que Bernard y Beire mostraran el material Porfirio Díaz, él autorizó la realización de más o menos 35 películas. De estas, se destacan las escenas donde Porfirio Díaz monta a caballo en el bosque de Chapultepec, en carruaje, con miembros de su gabinete, desfiles y otras actividades donde participaba. Aunque también filmaron la primera película de ficción del país, Un duelo a pistolas en el bosque de Chapultepec, la cual estuvo basada en hechos reales a raíz de una riña entre dos diputados mexicanos. Durante la de Bernard y Beire, se proyectaron en el castillo de Chapultepec las escenas filmadas por Porfirio Díaz, hasta que tuvieron que viajar a América del Sur para seguir promocionando el cinematógrafo, terminando el viaje de los Lumière por el mundo en 1897. Desde ese momento, se dedicaron a vender aparatos y copias de los filmes que tomaron de su viaje. Durante los meses y años siguientes se siguieron mostrando las mismas películas al público, ocasionando aburrimiento sobre la emoción que sentían cuando las vieron por primera vez, por lo que era necesario crear nuevas películas. En 1899, Salvador Toscano, quien se había dedicado a exhibir películas en Veracruz un año antes, se decidió a filmar Don Juan Tenorio, un filme donde mostraba la ambivalencia con que se tomaba la ficción en esa época. Era documental porque se registraba la representación teatral de la obra, pero era ficción porque solamente mostraba el desempeño de los actores. A partir de aquí, fueron filmadas en los años siguientes nuevas películas como Aventuras de Tip Top en Chapultepec.
La gastronomía en el porfiriato. Las clases sociales durante el porfiriato se diferenciaban por su alimentación. Es decir, depende de tu alimentación era la clase social a la que pertenecías. También se identificaban por los ornamentos de mesa y por al momento de degustar alimentos qué etiqueta tenías. La comida de la clase de trabajadora o clase obrera se conformaba por la trilogía mesoamericana, maíz, frijol y chile, aquella que le han dado sustento al mexicano desde la época prehispánica. En ocasiones se tenía la oportunidad de consumir alimentos de mayor categoría, de 2 a 3 ocasiones por semana. Tal era el caso de la carne y la sopa aguada acompañada de tortillas y frijoles. Por las mañanas solían tomar chocolate caliente, atole, champurrado, blanco o con panoches. Como a las 10 de la mañana se consumían asado de puerco, pollo, algún mole y elementos infaltables como la tortilla, la olla de frijoles y acompañamiento de pulque para pobres y los niños. A la hora de comida se frecuentaba el puchero, arroz y algún tipo de caldo. Las mujeres se especializaban en la venta de alfajores de coco, puñuelos, aguas frescas, de horchata, limón, piña, tamarindo y principalmente de chía. Se tiene conocimiento de su alimentación gracias a la forma de pago. Usaban vajilla de utensilios de madera, ollas de barro, por mencionar algunos, así como los modales y la regla de etiqueta no eran de suma importancia para la clase popular. En la clase alta, la mesa se ajustaba a las tradiciones francesas, se destacaban los utensilios de material fino como la plata, vajillas de oro, plata cincelada para postres, té y café. Los centros de mesa se componían de floreros, fruteros, rosas blancas o orquídeas, los cuales resaltaban los utensilios de la mesa como la loza, la plaque y la cristalería, etc. En una comida lujosa se deberían utilizarse de 2 a 3 copas para agua, vino blanco y vino tinto. Sus comidas fuertes se componían de productos de caza mayor como el jabalí, ciervo, gamo, corzo, bisonte y venado, y la caza menor como codornices, patos, chochas, liebres, conejos, entre otros. Estas eran acompañadas por guarniciones y rellenos como la trufa. En parte de productos marinos, los ingredientes más recurridos fueron rodaballo, truchas salmonadas, salmón, langosta, camarón y ostras. Se adoptaron costumbres de etiqueta para la alta sociedad, tales como colocar en las manos de cada lado del plato, la prohibición de tomar con la comida a las manos, hablar con la boca llena, jugar con los utensilios de mesa o con el pan, oler la comida del plato, escupir las semillas de la fruta, soplar para enfriar la comida, quitarse los zapatos e inclinar el plato soperos para poder terminar la sopa y o crema. Eso sería todo por este video. Adiós. Dirección: Enrique Segoviano.